on this. Ahí está el punto rojo, ¿verdad? Ahí supuestamente, pero fíjense que el punto rojo lo estoy viendo que más rojo, menos rojo, ahí creo que hay un problema ahí. ¿Será que tiene llena la memoria, profesor? Puede ser eso. A ver, puede ser, me está mandando un mensaje ahí que dice que tengo poco espacio. ¿Está relacionado con eso? Puede ser, digo yo. Ok, entonces, por favor, tomen nota, pues, entonces, si no hay grabación, tomen nota bien. Ahí les van a quedar los materiales, entonces voy a revisar eso, a ver qué es lo que está pasando con la capacidad de almacenamiento. Ok. A ver, entonces, a ver, otra vez. Recapitulo, entonces, estamos viendo sistemas con un grado de libertad. Dije entonces que los componentes son la masa, el resorte y el amortiguador. Y entonces existen tres fuerzas que están presentes en el sistema estructural con un grado de libertad, que son la fuerza de inercia, la fuerza restitutiva elástica, que le estamos llamando F sub S, y también el amortiguador, que le estamos llamando F sub D. ¿Ok? Ahí está. Ahí está el sistema estructural con un grado de libertad. Ahí están, se muestran todos los componentes, incluyendo la carga dinámica, PDT. ¿Okay? Luego dijimos, aquí están todas las fuerzas presentes nuevamente. Aquí está la carga dinámica actuando hacia la derecha, PDT, y hacia la izquierda están todas las fuerzas que se oponen a la carga dinámica PDT, que son la fuerza de inercia, F sub I, la fuerza de amortiguamiento, F sub D, y F sub S, que aquí en este caso, como hay dos columnas, se muestra como un medio de F sub S, y otro medio de F sub S, pero la suma de los dos hacen Fs completo. Ok. Y entonces aquí están las tres fuerzas, una sumatoria, estoy haciendo entonces una sumatoria de fuerzas horizontales, pero recuerden que es una ecuación dinámica, no es una ecuación de equilibrio, es una ecuación de movimiento, ¿verdad? Una ecuación de equilibrio de movimiento, porque sumatoria de fuerzas horizontales no es igual a cero en este caso, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas horizontales igual a cero lo hacíamos cuando estábamos estudiando estática o cuando el sistema está en equilibrio. ¿Ah? Cuando el sistema está en equilibrio estático, uno hace sumatoria de fuerzas horizontales igual a cero. Ahorita no puedo hacer sumatoria de fuerzas horizontales igual a cero, sino que lo que estoy haciendo es sumatoria de fuerzas horizontales igual a masa por aceleración. ¿Ah? Sumatoria de fuerzas horizontales igual a masa por aceleración. Esa es una ecuación de equilibrio dinámico, no es una ecuación de equilibrio estático. Ok, y entonces aquí está, pues, eso nos lleva a una ecuación diferencial m por x punto punto más c por x punto más k por x igual a PDT. Y ahí están entonces las tres fuerzas que se oponen a la carga dinámica. La fuerza de inercia, m por x punto punto, la fuerza de amortiguamiento, c por x punto, y la fuerza restitutiva elástica, que es igual a k por x. Y esas tres fuerzas se oponen a la carga dinámica PDT. Esta carga dinámica PDT es cualquiera de las que estudiamos en la clase anterior. ¿Okay? Pero la que nos está interesando para todo este semestre es la carga de sismo. Entonces, esta PDT es una carga de sismo, que es una carga dinámica que depende del tiempo. Ok, entonces hemos estado estudiando sistemas con un grado de libertad, pero ¿cuáles son? ¿Qué significa eso de grados de libertad? A ver, cuando hablamos de grados de libertad, nos estamos refiriendo al número de desplazamientos independientes requeridos para definir las posiciones desplazadas de todas las masas con relación a su posición original. Entonces, miren, grado de libertad, definición, es el número de desplazamientos independientes. Muy bien, si el sistema tiene un solo nivel, es decir, tiene una sola masa concentrada en ese nivel, entonces significa que solo necesito una coordenada independiente para saber dónde está la masa en cualquier instante t. Eso significa que solo necesito un grado de libertad independiente. Entonces, si tengo una masa, voy a tener un grado de libertad. Si tuviera dos masas, es decir, si tuviera dos niveles el edificio,
Entonces, ese es un sistema con 2 grados de libertad, porque en ese caso necesitaría 2 coordenadas independientes para definir dónde está cada masa en cualquier instante de tiempo. Por eso ese es un sistema con 2 grados de libertad. Ok, entonces ahorita lo que estamos estudiando en esta unidad es sistemas con 1 grado de libertad. Es decir, un sistema que requiere solamente un desplazamiento independiente para definir la posición de la masa en cualquier instante t. ¿Ok? Por eso aquí en este caso el sistema posee 1 grado de libertad. Muy bien. Entonces hablemos más del amortiguador de tipo viscoso con que estamos trabajando. Existen diversos tipos de amortiguadores, pero el que vamos a estudiar en la clase de ingeniería sismo resistente es un amortiguador de tipo viscoso lineal. ¿Ok? ¿Qué significa eso? A ver, veamos, aquí está el gráfico de un amortiguador de tipo viscoso. Es simplemente un pistón. A ver, miren, el pistón es esta línea negra con esta pieza. ¿Ah? Es un pistón que entra y sale dentro de un émbolo, que es este, ¿ok? Este que está aquí. Este que está aquí es el émbolo y este pistón entra y sale en ese cilindro, pues, ¿verdad? Aquí lo que miran ustedes es un cilindro y este pistón entra y sale. Y dentro de este recipiente o dentro de este cilindro, lo que hay es un amortiguador, es un líquido que amortigua el movimiento, ¿verdad? Un líquido que amortigua el movimiento y que tiene viscosidad. Y esa viscosidad es el coeficiente de amortiguamiento del amortiguador. ¿Okay? Entonces, el amortiguador es el elemento que se utiliza en dinámica estructural para representar la disipación de la energía del movimiento vibratorio. ¿Ah? Entonces, con este amortiguador, en dinámica estructural, es el artificio que se utiliza para decir, en una estructura tiene que haber una forma de amortiguar el movimiento para que la estructura pueda regresar a su posición de equilibrio estático. ¿Okay? Entonces, ¿cómo funciona este amortiguador? Si a este amortiguador se le aplica una velocidad en cualquiera de los 2 extremos, entonces el amortiguador responde con una fuerza de amortiguamiento que es igual a C multiplicada por la velocidad. O sea, C, que es el coeficiente de amortiguamiento, multiplicado por la velocidad. Esa es la fuerza que produce el resorte. ¿Okay? Y es la misma función que tiene un resorte en un vehículo. ¿Ah? El resorte, el amortiguador en un vehículo, su función es disipar la energía vibratoria del sistema, viendo el vehículo como un sistema. Entonces el amortiguador lo que hace es reducir las vibraciones en el vehículo. Entonces, de la misma manera, este amortiguador tiene esa función. Entonces, disipar la energía vibratoria del sistema. Observen que si al amortiguador se le aplica en este extremo una velocidad U2 punto, observen, todo esto utilizando una notación de Newton, ¿verdad? Punto. El punto indica derivada de esa variable con respecto al tiempo, ¿ok? Entonces, U, ¿qué significa? Derivada del desplazamiento U con respecto al tiempo. Estoy aplicando una velocidad hacia la derecha en este extremo y otra velocidad hacia la izquierda en el otro extremo. Entonces, ¿cómo responde el amortiguador? El amortiguador responde con una fuerza de amortiguamiento que es igual al coeficiente de amortiguamiento multiplicado por la diferencia de velocidades. U2 punto menos U1 punto. ¿Ok? Entonces, aquí lo que estoy viendo es una diferencia de velocidades. Entonces, y a eso es igual a fuerza de amortiguamiento. Entonces, en general, pues, la fuerza que provee un amortiguador es igual al coeficiente de amortiguamiento multiplicado por la velocidad a la que está sometido el amortiguador. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. Observen que dentro de este recipiente lo que hay es un fluido. Es un fluido. Entonces, un fluido que puede ser aceite, por ejemplo,
Entonces, ese aceite tiene un coeficiente de viscosidad y entonces ese aceite es lo que hace las veces de coeficiente de amortiguamiento. Ok. Entonces, en resumen, pues el amortiguador es la idealización de cómo el edificio va a regresar a su posición de equilibrio estático. Ok. Aquí está entonces el elemento que se utiliza en dinámica estructural para representar la disipación de la energía. Y la disipación de la energía en términos reales, ¿verdad? ¿Cómo se disipa la energía en un edificio? ¿Cómo se disipa la energía en un edificio? Aquí están 4 elementos por los cuales se puede disipar la energía. Bueno, existe fricción entre los elementos de la estructura. Fricción entre viga y columna, fricción entre columna y zapata, fricción entre los distintos elementos estructurales que ayudan a que la estructura regrese a su posición de equilibrio original. También el efecto del aire, importantísimo, porque el aire, el rozamiento con el aire, produce amortiguamiento también, que hace que la estructura regrese a su posición original. Un tercer elemento es el agrietamiento de los elementos de hormigón. Las vigas, columnas se pueden agrietar y esa es una forma en que la estructura también regresa a su posición de equilibrio estático. Y finalmente los materiales pueden también deformarse de forma inelástica, que hace que la estructura regrese a su posición de equilibrio estático. Entre otros elementos, entonces, estos son elementos que hacen que la estructura regrese a su posición de equilibrio estático. Ok. Entonces, entremos en más detalles ahora y estudiemos las características de esa ecuación diferencial del movimiento. A ver, entonces estoy diciendo, esta ecuación donde a la carga dinámica P de T se le oponen 3 fuerzas, se llama ecuación diferencial del movimiento. Tome nota de eso. Entonces, la ecuación diferencial del movimiento para un sistema con un grado de libertad. ¿Ok? Cuando estemos en la tercera unidad, vamos a decir el sistema de ecuaciones diferenciales del movimiento para un sistema con n grados de libertad. Ahorita, como solamente estamos trabajando con sistemas con un grado de libertad, entonces la ecuación es una ecuación diferencial del movimiento. Por eso le decimos la ecuación diferencial del movimiento. ¿Ok? Ahí está. Entonces, ¿qué características tiene esa ecuación diferencial? A ver, recordemos entonces un poco de matemática 4 en este momento y recordemos nuestras clases de ecuaciones diferenciales. A ver, ¿qué tipo de ecuación diferencial es esta? ¿Es una ecuación diferencial ordinaria o es una ecuación diferencial parcial? A ver, ¿quién puede recordar eso? Y me dice, ¿por qué esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial ordinaria? Recuerden que las ecuaciones diferenciales pueden ser ordinarias y parciales. ¿Ok? ¿Por qué es ordinaria? Bueno, primero porque lo estamos viendo aquí en la diapositiva, pues solo hay una variable independiente. ¿Cuál es la variable independiente que está presente en esta ecuación diferencial? Es el tiempo. Aquí está. Entonces observen, masa por la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, más coeficiente de amortiguamiento por la primera derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, más K, que es la constante de rigidez, por el desplazamiento de la estructura. ¿Ok? El desplazamiento también está en función del tiempo. Entonces, ¿cuál es la variable independiente? La única variable independiente es el tiempo. Entonces, cuando solo hay una variable independiente, entonces estamos en presencia de ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Ok? Si hubieran 2 o más variables independientes, a ver, si hubieran 2 o más variables independientes, supongan que yo tengo, a ver, derivada de y con respecto al tiempo. Ahí ya tengo una variable independiente con respecto al tiempo. Más, voy a decir, derivada de y con respecto a z. Ahí tengo otra variable independiente con respecto a z. Entonces ya tengo 2
variables independientes. Esa ya no es una ecuación diferencial ordinaria, sino que es una ecuación diferencial parcial. ¿Ok? Entonces, en este semestre solamente vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales ordinarias, porque solamente va a haber una variable independiente que es el tiempo. ¿Ok? Ahí está. Segunda característica de la ecuación diferencial, es lineal. ¿Por qué es lineal esta ecuación diferencial? Bueno, porque la variable dependiente, ojo con esto, porque la variable dependiente y su derivada son de primer grado. En realidad aquí debería ser y sus derivadas son de primer grado. ¿Ah? ¿Dónde miro eso? A ver, miren aquí, por ejemplo, C por derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Entonces, ¿cuál es la variable dependiente? Derivada del desplazamiento. Esa es la variable dependiente. Es una variable que es de primer grado. ¿Ah? Ok. Entonces, la derivada es de primer grado, ¿no? Derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Es de primer grado. Y la variable dependiente, que es el desplazamiento X, también es de primer grado. ¿Ok? Ahí está. Entonces, y también si yo miro esta derivada, segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo dos veces, eso también, eso es de primer grado. ¿Ok? Entonces, esta es una ecuación diferencial lineal. Siguiente característica es de segundo orden. ¿Dónde miro que el segundo orden de esta ecuación diferencial? Eso lo miro en el orden de la derivada más alta incluida en la ecuación. Y la derivada más alta es esta que estoy señalando, x punto punto. Eso significa segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo dos veces. Entonces, segunda derivada. Entonces, el orden de la derivada más alta incluida en la ecuación es segundo orden. Por eso, esta ecuación diferencial es de segundo orden. Ok. Siguiente característica es no homogénea. ¿Qué es una ecuación diferencial homogénea y cómo se diferencia de la ecuación diferencial no homogénea? Simplemente me tengo que fijar en el término de la derecha. Entonces digo, si el término de la derecha es cero, entonces estoy en presencia de una ecuación diferencial homogénea. ¿Ok? Si el término de la derecha no es cero, como en este caso, porque en el término de la derecha lo que hay es una carga dinámica que depende del tiempo. ¿Ok? Esta es una fuerza que depende del tiempo. Por tanto, el miembro de la derecha no es cero. En este caso, la ecuación diferencial es no homogénea. Ok. Y finalmente, los coeficientes de esta ecuación diferencial son constantes. Efectivamente, aquí lo que tengo es la masa. Recuerden que la masa es peso entre la gravedad. Tengo el coeficiente de amortiguamiento C, que es una constante también, y tengo la constante de rigidez del sistema K, que también es una constante. Entonces, M, C y K son coeficientes constantes. Entonces, eso hace que la ecuación diferencial tenga coeficientes constantes. Entonces, en resumen, pues, la ecuación diferencial del movimiento para un sistema de un solo grado de libertad tiene estas 5 características. La ecuación diferencial es ordinaria, segundo es lineal, tercero es de segundo orden, cuarta es no homogénea, porque el término no es igual a cero, el término de la derecha, y finalmente es una ecuación diferencial con coeficientes constantes. ¿Ok? A ver, preguntas hasta ahí, muchachos. Necesito que entiendan las características de esta ecuación diferencial ordinaria. Esta se llama ecuación diferencial del movimiento de un sistema con un grado de libertad. Pregunta hasta ahí. A ver, David Espinal, ¿está por ahí, David? David, ¿me está escuchando, David? No, no me escucha. A ver, Ángel Gómez. ¿Estás escuchándome? Ángel Sí, Gómez. profe. Ángel. Sí, le escucho. Ok, entonces, a ver.
Pregunta aquí, si yo tengo entonces en esta ecuación diferencial que el término de la derecha es igual a 0, entonces estoy en presencia de qué tipo de ecuación diferencial. ¿Es homogénea o es no homogénea? No homogénea, profesor. Cuando es No. cero a la derecha es no homogénea. Si esta carga dinámica P de T es igual a 0, ¿cómo es la ecuación diferencial? Homogénea. Homogénea. Esa es la Homogénea. homogénea. Es decir, si no existiera una carga dinámica, si no existiera una carga dinámica, significa que este término es igual a 0 y por tanto la ecuación diferencial es homogénea. Ok, ahí está. No, es asunto de recordar pues algunos conceptos de los que estudiamos en la clase de matemáticas 4, en la clase de ecuaciones diferenciales. Ok, ahí está entonces. Entonces, esto es importante porque en dependencia del tipo de ecuación diferencial, así es como vamos a resolver la ecuación diferencial. Ok, entonces ahora, la ecuación diferencial da origen a diversos tipos de vibraciones. Diversos tipos de vibraciones. Y aquí el título de esta diapositiva dice tipos de vibraciones. Hay dos tipos de vibraciones que son libres y forzadas. Vibraciones libres y vibraciones forzadas. Todo uno puede hacer un cuadro sinóptico con llaves. Entonces uno dice vibraciones. Las vibraciones son de dos tipos, libres y forzadas. Y además, cada uno de esos dos tipos de vibraciones puede ser con o sin amortiguamiento. De ahí pues entonces que uno puede deducir 4 tipos de vibraciones en realidad. Observen, vibración libre sin amortiguamiento y vibración libre con amortiguamiento. Luego, vibración forzada sin amortiguamiento y vibración forzada con amortiguamiento. Entonces, explico pues cuando la vibración es libre y cuando es forzada. A ver, observen que cuando sobre un edificio está actuando una carga de sismo, que es una carga dinámica, el sismo somete al edificio a vibraciones. ¿Ok? La carga dinámica, cualquier carga dinámica, somete al edificio a vibraciones. Entonces, ¿qué es una vibración? ¿Qué es una vibración? Una vibración es un movimiento oscilatorio de una estructura alrededor de una posición de equilibrio estático. ¿Okay? Y eso es lo que hace el edificio cuando está siendo sacudido por un movimiento sísmico. El edificio es vertical, esa es su posición de equilibrio estático. Entonces, a la hora del sismo, el edificio se mueve hacia la derecha, hacia la izquierda, derecha, izquierda, y así está en un movimiento oscilatorio hasta que regresa nuevamente a su posición de equilibrio estático. Entonces, en general, ¿qué es una vibración? Una vibración es un movimiento oscilatorio alrededor de una posición de equilibrio estático. Ok, esa es la definición de vibración. Entonces, la vibración puede ser libre o puede ser forzada. A ver, ¿cuándo es libre la vibración? La vibración es libre cuando sobre el sistema estructural solamente están actuando fuerzas gravitacionales, nada más. ¿Qué son fuerzas gravitacionales? Su propio peso, por ejemplo. Solamente fuerzas gravitacionales. Es decir, no está actuando una carga externa. Ojo, en una vibración libre no está actuando una carga externa. En cambio, en una vibración forzada sí está actuando una carga externa. ¿Ok? Sí está actuando una carga externa. Entonces, si sobre una edificación está actuando una carga dinámica, esa es una carga externa. Por tanto, esa carga dinámica está sometiendo al edificio a una vibración forzada. ¿Ok? Forzada. Muy bien. Entonces, dicho eso, pues, podemos entonces ahora clasificar las vibraciones libres y forzadas en dependencia de que si existe amortiguamiento o no existe amortiguamiento. Ok, entonces observen,
Observen lo que dije, entonces. Si existe una carga dinámica, PDT, significa que el miembro de la derecha es distinto de cero. Si existe una carga dinámica, significa entonces que el miembro de la derecha es distinto de cero y por tanto la ecuación diferencial es no homogénea. ¿Ok? Ahí está. Muy bien, entonces este término que está aquí, este término, C por X punto, podría o no existir. Podría o no existir, que es lo que hace que la vibración sea con o sin amortiguamiento. Si el término está presente, C por X punto, significa que la vibración tiene amortiguamiento. ¿Okay? Si el término no está presente, significa que la vibración es sin amortiguamiento. Y entonces eso da origen a los 4 tipos de vibraciones. Los 4 tipos de vibraciones. Entonces, comencemos con una vibración libre sin amortiguamiento. Libre, ¿qué significa libre? Libre significa que el término de la derecha es igual a 0. Aquí está, no existe carga externa. ¿Ok? Y sin amortiguamiento significa que este término es igual a 0, no existe. Por tanto, la ecuación diferencial es m por x punto punto más k por x igual a 0. Y esto que está aquí es la ecuación diferencial para una vibración libre sin amortiguamiento. Ahí está. Siguiente caso. Ahora la vibración libre tiene amortiguamiento. Eso significa que va a existir el término C por X punto. Entonces la ecuación diferencial es ahora M por X punto punto más C por X punto más K por X igual a 0. ¿Ok? Este 0 me indica que no hay una carga dinámica actuando y por tanto la vibración es libre también. Y como existe este término que produce fuerza de amortiguamiento, ¿verdad? Que fuerza de amortiguamiento significa que la vibración es libre con amortiguamiento. Ahí está. Tercer caso, vibración forzada sin amortiguamiento. Observen, forzada. Inmediatamente cuando yo miro la palabra forzada, inmediatamente digo, ahí hay una carga externa aplicada. Por tanto, tiene que haber un miembro, tiene que haber un término distinto de 0 en el miembro derecho de la ecuación. PDT, ahí está. Y como dice sin amortiguamiento, significa que no existe el término C por X punto. ¿Ok? Entonces, la nueva ecuación diferencial es M por X punto punto más K por X igual a PDT. Y esto es la ecuación diferencial para una vibración forzada sin amortiguamiento. Ok, finalmente, la vibración, la ecuación diferencial más general que podemos tener es esta última, una vibración forzada con amortiguamiento. Ok, entonces, ¿qué significa? Forzada. ¿Dónde miro que es forzada la vibración? Bueno, porque existe el término PDT en el miembro de la derecha. Es distinto de 0. Por tanto, es una vibración forzada. Y además, como miro que está el término C por X punto, digo, este sistema estructural tiene amortiguamiento. Entonces, esta ecuación diferencial, M por X punto punto más C por X punto más K por X igual a PDT. Esta es la ecuación diferencial para una vibración forzada con amortiguamiento. ¿Okay? Ahí está. Entonces, de una misma ecuación diferencial, miren, esta es la más general que existe, que es esta misma, ¿okay? Que es esta misma, es la ecuación más general, y de ahí se desprenden otras ecuaciones diferenciales correspondientes a otros tipos de vibraciones. Correspondientes a otros tipos de vibraciones. Correcto. A ver, estoy viendo ahí que Kevin se está integrando ahorita. Ok, a ver, preguntas hasta ahí entonces, muchachos, a ver si entienden este asunto de ecuaciones diferenciales. Recuerden que, a ver, antes de preguntas, recuerden que cada una de estas ecuaciones diferenciales tiene una forma específica de resolverse. ¿Ok? Si yo tomo esta ecuación diferencial, la resuelvo de una manera. Si tomo esta otra ecuación diferencial, se resuelve de otra manera. Y así, cada ecuación diferencial tiene su propia forma de solución. Tiene su propia forma de solución. Ok, preguntas hasta ahí entonces, muchachos, a ver todo lo que he dicho. A ver, este recordatorio, pues, de
de ecuaciones diferenciales y de vibraciones libres y forzadas. ¿Hay alguna pregunta? ¿Me escuchan, verdad, muchachos? A ver, ¿me Sí, escuchan? profesor, sí. ¿No hay preguntas hasta ahí? Profesor, ¿en qué caso en un edificio se pueden producir vibraciones sin presencia de una carga externa o dinámica? En un sistema estructural, ¿quién habla? Ángel Gómez. Ángel, en un sistema estructural, Ángel, no son muy comunes las vibraciones forzadas sin amortiguamiento. O no son comunes, no, usted me dice cuando PET es igual a cero, ¿verdad? No son comunes las vibraciones libres. No son comunes las vibraciones libres en un sistema estructural. ¿Ok? Entonces, en un sistema estructural que está vibrando, ¿por qué está vibrando? Está vibrando porque está siendo sometida a una carga dinámica. ¿Ok? Entonces es forzada, ¿ok? Es forzada. Entonces es muy raro, prácticamente no se encuentran un edificio que esté actuando bajo vibración libre, ¿ok? Entonces le pongo este ejemplo. Cuando la vibración es libre, supongan esto, que este es un ejercicio que ustedes tienen que haberlo estudiado en su clase de física 1, ¿ah? Supongan un péndulo, ¿ah? Yo tomo un péndulo, aquí me voy a poner para que miren bien ahí. Un péndulo, ¿ah? Un péndulo está vertical, ese péndulo, y hay una pelotita aquí abajo. Entonces ahora esta pelotita yo la voy a subir hacia la derecha y voy a soltar esa pelotita. Y entonces lo que va a hacer esa pelotita es que va a estar moviéndose en posiciones alternas respecto a la posición vertical en vibración libre. Eso es vibración libre. ¿Ok? Un péndulo que lo suelto desde una altura y entonces él va a estar vibrando, es decir, él va a estar sometido a movimientos oscilatorios alrededor de la posición de equilibrio vertical. ¿Ok? Ese ejemplo del péndulo es una vibración libre y es con o sin amortiguamiento. Gerardo, ese movimiento oscilatorio del péndulo que acabo de decir, ¿es con o sin amortiguamiento? A ver, Gerardo, ¿me escucha, Sería, Gerardo? sí, sí, claro. ¿Qué dice? ¿Es con o sin amortiguamiento? Bueno, sería con amortiguamiento. ¿Y el amortiguamiento de dónde viene, Gerardo? Bueno, en este caso, si el péndulo sería ¿Sí? la resistencia en este caso, pues si tomáramos en cuenta la resistencia del viento ¿Ok? y podría ser también las componentes del peso. No, la del peso, correcto, está bien, está bien. Entonces, ¿cuál es la fuerza de amortiguamiento? Es la fuerza que suministra el aire que está en rozamiento con esa pelotita que forma el péndulo. ¿Ok? Entonces, en la realidad, pues, todos los sistemas tienen alguna forma de amortiguamiento, porque el roce con el aire, la fricción también produce amortiguamiento que hace que el movimiento no sea indefinido. ¿Ok? O sea, no puede estar el movimiento todo el tiempo. Tiene que haber una forma en que el sistema regresa a su posición original. Entonces, otro ejemplo, cuando un edificio está sometido a una explosión habíamos visto en clases anteriores que es una carga dinámica, es una forma de carga dinámica, es decir, una carga impulsiva, ¿verdad? Aparece y desaparece rápidamente. Entonces, el edificio está sometido a una carga dinámica que hace que él esté vibrando y tiene que regresar a su posición de equilibrio estático. Esa carga explosiva es una carga PDT. Ok, muy bien. Entonces, hasta ahí pues en este PowerPoint. Me voy a pasar ahora a estudiar, muchachos, esta primer forma de vibración libre sin amortiguamiento para que veamos pues el tratamiento matemático al que vamos a llegar, al tratamiento matemático que vamos a utilizar
para derivar diversas ecuaciones que necesitamos en esta clase. ¿Ya? Entonces, me voy a pasar ahora a un PDF manual que deberían estar viendo en este momento. A ver, por favor confirmar si están viendo un PDF manual. Sí, sí, bro. Sí se observa. Vibración libre sin amortiguamiento. ¿Ok? Están viendo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, este es un documento manual, tiene unas 5 páginas, no lo he puesto en la carpeta, lo voy a colocar después de la clase, igual que voy a colocar también la presentación que acabo de mostrar. Muy bien, entonces lo que quiero aquí, muchachos, es estudiar, pues, la primera ecuación diferencial, que es la ecuación diferencial correspondiente a una vibración libre sin amortiguamiento. Nuevamente, ¿por qué es libre? Porque el término de la derecha es igual a 0. Ojo con esto, el término de la derecha es igual a 0. Y además, no está presente el término C por X punto. Al no estar presente el término C por X punto, significa que no hay fuerza de amortiguamiento y por tanto, esta es la ecuación diferencial que corresponde a una vibración libre sin amortiguamiento. ¿Cómo se resuelve esa ecuación diferencial? ¿Ah? ¿Cómo se resuelve? Hay varias maneras de resolver esa ecuación diferencial. A ver, primero, puedo tomar esta primera solución, que es igual a C sub 1 por el seno de omega t. C sub 1 por el seno de omega t. Pero no es la única. También puedo tomar C sub 2 por el coseno de omega t. También puedo tomar una combinación de ambas, de 1 y de 2, y decir X igual a C sub 1 por el seno de omega t más C sub 2 por el coseno de omega t. Y finalmente puedo también tomar C sub 1 y combinar de forma distinta y decir C sub 1 por el coseno de omega t más C sub 2 por el seno de omega t. ¿Ya? Okay, estas son 4 posibles soluciones a esta ecuación diferencial, que es homogénea, ¿ya? Y representa una vibración libre sin amortiguamiento. Muy bien, voy a tomar la 4. Voy a tomar la 4. ¿Por qué tomo la 4? Puedo tomar cualquiera de ellas. Pero la 4, si ustedes van a estudiar con el Chopra, si ustedes van al libro de Chopra, que es Dinámica de Estructuras, ¿verdad? Este libro que tengo aquí, el libro Dinámica de Estructura, lo están viendo, Dinámica de Estructura, o si toman el Mario Paz, que también es un libro muy bueno de dinámica estructural, o si toman el libro de ecuaciones diferenciales de Denis Hill, recuerden el libro de ecuaciones diferenciales Hill. Entonces, cualquiera de estos tres utilizan esta solución como solución a la ecuación diferencial de la que estamos hablando. ¿Ok? Ok. Entonces, primero, muchachos, quiero decir por qué es una solución. ¿Por qué la ecuación 1 es una solución de la ecuación diferencial? ¿Por qué? Bueno, tomemos la 1, por ejemplo. Tomemos la 1 y entonces tomemos x igual a c sub 1 seno de omega t. Derivémosla una primera vez, x punto igual a c sub 1 por la derivada del seno, que es coseno de omega t, por la derivada del argumento, o sea, este omega fuera, y entonces c sub 1 por omega por el coseno de omega t. ¿Okay? La voy a derivar una segunda vez, x punto punto, voy a derivar esta función, y esto es, la derivada del coseno es menos el seno, menos c sub 1 por omega, por el seno de omega t, por la derivada interna, eso me queda omega por omega, esto es omega al cuadrado, por el seno de omega t. En esta clase vamos a estar derivando mucho, ¿no? Vamos a estar derivando mucho. Entonces hay que recordar, pues, ahí derivación. Entonces, miren cómo escribí esta ecuación, la ecuación diferencial. Miren, la ecuación diferencial, tomé la ecuación diferencial y dividí toda la ecuación entre la masa. Entonces me queda x punto punto más k sobre m por x igual a 0. Estoy dividiendo la ecuación diferencial entre la masa. Ok. Y entonces, ahora voy a definir, ojo con esto, voy a definir que K sobre M, K sobre M, K sobre M es omega al cuadrado. K sobre M es omega al cuadrado.
Por tanto, omega es la raíz cuadrada de K sobre M. Y eso se llama frecuencia angular del movimiento, omega. Estoy introduciendo omega, frecuencia angular del movimiento, o lo que es lo mismo, frecuencia natural circular. Omega es raíz cuadrada de la rigidez del sistema entre la masa del sistema. Ok, entonces voy a tomar estos términos y los voy a sustituir. Entonces me queda, a ver, en vez de x punto punto, voy a decir menos c sub 1 omega al cuadrado seno de omega t, más k sobre m, pero estoy diciendo que k sobre m es omega al cuadrado por c sub 1 seno de omega t. Ahí está. ¿Ya? Esto es omega al cuadrado por x, y x es c sub 1 seno de omega t igual a 0. Y ahí está, que se cumple la igualdad. 0 igual a 0, porque este término lo elimino con este término y me queda 0 igual a 0. Por tanto, aquí miro entonces que esta solución x sub 1 igual a c sub 1 seno de omega t es una solución de la ecuación diferencial. Se está metiendo ahí un ruido, muchachos. Por favor, apaguen su micrófono. Ángel, apaga tu micrófono. A ver, hay alguien que tiene ahí un micrófono encendido. Ok. Muy bien. Entonces, pero también puedo hacer lo siguiente. Miren, a ver, ¿qué puedo hacer también? A ver, miren, puedo tomar entonces, recuerden, si yo sustituyo aquí m por x punto punto, m por x punto punto, aquí está, esta es la segunda derivada del desplazamiento respecto al tiempo dos veces, m por x punto punto más k por x, y x es c sub 1 seno de omega t. Ahí está, estoy sustituyendo, entonces encuentro nuevamente, observen, estas dos masas se eliminan, y entonces k menos k igual a 0. Resulta que el término izquierdo, el miembro izquierdo es 0, el miembro derecho es 0 también, y se conserva la igualdad. Por tanto, entonces, x igual a c sub 1 seno de omega t es una solución de la ecuación diferencial. Ustedes pueden hacer lo mismo con cualquiera de estas cuatro soluciones y van a llegar a que cualquiera de esas cuatro soluciones satisface la igualdad. Una vez que se deriva una primera vez y una segunda vez, sustituyen en la ecuación diferencial original y entonces se conserva la igualdad, que 0 es igual a 0. ¿Ok? Entonces, por favor, tomen la ecuación 4. Tomen la ecuación 4, derívenla una primera vez, derívenla una segunda vez y sustituyan en la ecuación diferencial correspondiente y van a ver que se mantiene la igualdad. Eso significa entonces que esta x igual a c sub 1 coseno de omega t más c sub 2 seno de omega t es una solución de la ecuación diferencial que estamos estudiando. ¿Ok? Ahí está. Entonces, por favor, ir a estudiar el Chopra también, ¿verdad? Y van a ver que en el Chopra o en el Mario Paz, esta es la solución de la ecuación diferencial que se utiliza en estos libros. Ok, entonces sigamos adelante, pues. Entonces ahora voy a tomar, pues, la solución de Chopra. Aquí está. Estoy tomando la solución de esta ecuación diferencial. Recuerden aquí que C sub 1 y C sub 2 son constantes. Son constantes. ¿Y cómo calculo esas constantes? Son constantes que dependen de las condiciones iniciales del sistema. ¿Ok? Es decir, en t igual 0, en un instante de tiempo t igual 0, ¿cuánto vale el desplazamiento inicial y la velocidad inicial? Entonces aquí lo hago, pues, en t igual 0, el desplazamiento es igual al desplazamiento inicial. Entonces en t igual 0 sustituyo aquí directamente. Observen, si t es igual a 0, significa que este término se hace 0, porque me quedaría seno de 0. Seno de 0 es 0. Y al sustituir t igual a 0 me queda coseno de 0, pero el coseno de 0 es 1. Por tanto, el desplazamiento inicial es igual a c sub 1. Y ahí tengo entonces que la primera constante, c sub 1, es igual al desplazamiento inicial. ¿Ok? Ahí está.
Ahora hago en t igual 0, ¿cuánto vale la velocidad inicial? En t igual 0, x punto es igual a la velocidad inicial del sistema. Entonces ahora, ¿dónde voy a sustituir? No voy a sustituir en esta solución, en la ecuación 1. No, tengo que derivarla primero para poder ir a sustituir t igual 0 en la primera derivada. ¿Ok? Entonces, derivo la solución de la ecuación diferencial y miren esa derivada. Derivemos x. ¿Cuánto sería x punto? Sería menos c sub 1 seno de omega t por omega más c sub 2 por omega por el coseno de omega t. ¿Ah? Esta es la derivada de esta solución que estoy mostrando aquí como 1. Y eso es lo que puse ahí. Aquí está la primera derivada. ¿Ah? Y en esa primera derivada hago t igual a 0. Hago t igual a 0. Entonces, ¿qué me queda? Si hago t igual a 0, significa que este término se hace 0, porque el seno de 0 es 0. Y si t es igual a 0, me queda coseno de 0, y el coseno de 0 es 1. Por tanto, la velocidad inicial, ¿verdad? En t igual a 0, esta velocidad es igual a la velocidad inicial, y este término es igual a 0, y me queda entonces c sub 2 por omega, nada más, porque el coseno de 0 es 1. Y de aquí despejo la segunda constante. De aquí despejo la segunda constante. C sub 2 es igual a la velocidad inicial entre la frecuencia angular. Aquí está. Velocidad inicial entre la frecuencia angular. ¿Ok? Entonces, como ya encontré las dos constantes, C sub 1 y C sub 2, entonces ahora las sustituyo en la ecuación 1. Y entonces resulta que la solución de la ecuación diferencial será x igual a C sub 1, x igual a C sub 1, pero C sub 1, recuerden, ¿a qué dijimos que era C sub 1? X sub 0. X igual a X sub 0 coseno de omega t más C sub 2, pero C sub 2 es B sub 0 sobre omega por el seno de omega t. Ahí está. ¿Ok? Entonces, aquí está ya la solución de la ecuación diferencial habiendo encontrado los valores de las constantes. ¿Ok? ¿Y eso cómo se le llama a esta ecuación? Se le llama ecuación que describe el movimiento de la masa en términos de las condiciones iniciales del problema. ¿Okay? Ahí está. Esta es la ecuación que describe el movimiento de la masa en términos de las condiciones iniciales del problema o del sistema. ¿Verdad? Ok, ahí está. Si ustedes lo revisan en Chopra, ¿verdad? Que es nuestro libro de dinámica estructural de cabecera, el Chopra. El Chopra se llama, recuerden, a ver, recordemos, el Chopra se llama Dinámica de Estructuras. Dinámica de Estructuras, cuarta edición de Chopra. Entonces, esta misma ecuación, el Chopra la muestra de esta manera. Miren, U de T, este es U de T, que sería el desplazamiento, ¿verdad? X, la notación de Chopra es U de T, igual a X sub 0, o sea, U de 0 por el coseno de omega nominal de T, más la velocidad inicial, U punto 0 sobre omega nominal por el seno de omega nominal por T. Ahí está. Entonces, estas dos ecuaciones son exactamente las mismas. ¿Ok? Sí, la diferencia son diferencias de notación. Ok. Ahí, ¿estamos claros hasta ahí, muchachos? Solamente estoy haciendo ahí cálculos matemáticos ahí para ir derivando las ecuaciones que vamos a necesitar. Ok. Entonces ahora, dije que esta es la ecuación que describe el movimiento de la masa. Muy bien. Pero entonces ahora sigamos profundizando más en ese movimiento de la masa. Observen, muchachos, que estoy trabajando con una ecuación diferencial que no tiene amortiguamiento. Es decir, no existe el término C por X punto. Como no existe amortiguamiento, significa que este es un sistema que va a estar vibrando indefinidamente. ¿Sí o no? A ver, preguntas ahí. Kevin Vargas, ya está en el grupo. Kevin Vargas. Sí, me acabo de ingresar hace poco. Ok, si este es un sistema en el cual no existe amortiguamiento,
significa que este es un sistema que va a estar vibrando indefinidamente. No hay forma de pararlo, ¿ok? Porque no hay amortiguamiento. No hay forma de detener el movimiento. Entonces él va a estar vibrando indefinidamente. Y eso significa también que como no hay forma de detener el movimiento, la amplitud va a ser la misma todo el tiempo. La amplitud va a ser la misma. Entonces, ¿cómo se calcula la amplitud? Ahora voy con eso. Entonces ahora tomo siempre la solución de la ecuación diferencial y lo que queremos encontrar ahora es, queremos hallar la amplitud del sistema. Es decir, el sistema sé que está moviéndose, ¿verdad? Pero ¿cuánto es lo máximo que se mueve? A eso le voy a llamar amplitud. ¿Ok? Amplitud le voy a llamar a eso. Entonces para eso voy a hacer un artificio aquí. Vamos a hacer un artificio y voy a decir C sub 1 lo voy a hacer A por el seno de un ángulo. A por el seno de un ángulo. Este A es la amplitud que ando buscando. ¿Ok? C sub 1 es A por el seno de un ángulo phi y C sub 2 es A por el coseno de un ángulo phi. ¿Por qué este con seno? ¿Por qué este con seno? ¿Y por qué este con coseno? Bueno, simplemente porque voy a aplicar alguna identidad trigonométrica que me permita derivar, que me permita despejar la amplitud del sistema estructural. ¿Okay? Entonces, voy a sustituir, pues entonces, aquí, voy a sustituir en esta ecuación. Entonces, x igual a c sub 1, pero c sub 1 es a por el seno de phi, por coseno de omega t, aquí está, más c sub 2, y c sub 2 es a coseno de phi por el seno de omega t. Ahí está. Entonces, aquí, miren lo que estoy haciendo, estoy tomando factor común amplitud, factor común de este paréntesis que está ahí, seno de phi por coseno de omega t más coseno de phi por seno de omega t. Y este paréntesis, a ver, recordemos de nuestras clases de secundaria, este paréntesis es una identidad trigonométrica. Y esa identidad trigonométrica es el seno de omega t más phi. ¿Ah? Seno de omega t más phi. Este paréntesis que está aquí es una identidad trigonométrica que se calcula como seno de omega t más phi. Si ustedes tienen esto, muchachos, recuerden, seno de A más B. Aquí es igual el seno de A más B. A ver, Kevin Alemán, ¿está por ahí, Kevin? Sí, profesor. Kevin Alemán, ¿está por ahí? Sí. A ver, recordemos, Kevin, de nuestras clases allá como de tercero, cuarto año de secundaria, ¿a qué es igual el seno de A más B? Sería el producto del seno de A por el coseno de B más el coseno de A por el seno de B. Correcto. Entonces, si eso es correcto, entonces usted desarrolla seno de omega t más phi es igual al seno de phi por el coseno de omega t más el coseno de phi por el seno de omega t. Entonces, este paréntesis y esta seno de omega t más phi son equivalentes. Es lo mismo. Eso es lo que estoy aplicando. Aquí hay identidad que dice seno de A más B. El seno de A más B es seno de A por el coseno de B más seno de B por el coseno de A. Ahí está, entonces. Bueno, entonces, esta ecuación la voy a derivar una primera vez. X punto va a ser A por la derivada del seno, que es coseno de omega t más phi, pero voy a derivar el argumento y lo único que depende del tiempo aquí es omega. Entonces, omega, A por omega por el coseno de omega t más phi. Ahí está, X punto. Y ahora lo derivo una segunda vez, X punto punto. La derivada del coseno es menos el seno, por eso el signo menos aquí delante. Esto es una constante A por omega, pero está al cuadrado, ¿verdad? Porque cuando derive el argumento, voy a poner un W fuera del coseno que se multiplica con este W y me queda menos A por omega al cuadrado por el seno de... este omega está mal aquí. Está bien, ¿verdad? Este omega está mal aquí. Aquí no debe haber ningún omega. Aquí, ojo con esto. Aquí no debe haber ningún omega. Debe ser menos A omega al cuadrado por el seno de omega t más phi. Ahí está. Ojo con eso. Cuando lo estén viendo, ahí lo tengan, este omega no debe estar ahí. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahora volvamos a aplicar las condiciones iniciales del sistema. En t igual 0, ¿cuánto vale el desplazamiento inicial? Entonces sustituyo a dónde? En esta voy a sustituir, en esta ecuación voy a sustituir. En t igual 0,
en t igual 0, si t es igual a 0, entonces me queda que el desplazamiento inicial x sub 0 es a por el seno de phi. Aquí está. ¿Ah? Y ahora, en t igual 0, ¿cuánto vale la velocidad inicial? Sustituyo en esta ecuación ahora. ¿Ok? Porque esta es la que me da la velocidad, x punto. Entonces, en t igual 0, ¿cuánto vale la velocidad inicial? Si t es igual a 0, entonces me queda a por omega por el coseno de phi. A por omega por el coseno de phi. ¿Ok? Ahí está. Entonces me queda pues que despejo b sub 0 sobre omega. Este omega lo paso a dividir aquí al término de la izquierda. B sub 0 sobre omega es igual a coseno de phi. Entonces ahora, miren, el artificio lo que voy a hacer es elevar al cuadrado, elevar al cuadrado esto y elevar al cuadrado esto. Entonces elevo al cuadrado a cuadrado seno cuadrado de phi igual a x sub 0 al cuadrado. Y elevo esto al cuadrado también, a al cuadrado coseno cuadrado de phi, igual a este término elevado al cuadrado. ¿Ok? Observen que lo que ando buscando es la amplitud. ¿Verdad? Entonces, aquí, ¿y aquí qué hago? Voy a sumar ambos términos. ¿Ah? Y al sumar ambos términos, tomo a cuadrado, factor común, de seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi, y eso es otra identidad trigonométrica. Ángel Gómez, seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi es igual a, Ángel Gómez, A 1. a 1, correcto. Entonces me queda a en el miembro de la izquierda y eso es igual a raíz cuadrada, ¿ah?, de x sub 0 al cuadrado más b sub 0 sobre omega al cuadrado. Y aquí está la fórmula que ando buscando para determinar la amplitud del sistema. Aquí está. Entonces la amplitud del sistema es igual a raíz cuadrada del desplazamiento inicial al cuadrado más la velocidad inicial entre la frecuencia angular elevada al cuadrado. Y ahí tengo entonces esta ecuación para encontrar la amplitud del sistema. ¿Ok? Ahí está. Bueno, entonces ahora puedo hacer un gráfico, pues ahora, de cómo se mueve el sistema estructural. Cómo se mueve el sistema estructural. ¿Ok? Y entonces en este sistema miro en el eje horizontal tengo el tiempo y en el eje vertical tengo desplazamiento, X. En el eje vertical lo que mido es desplazamiento y en el eje horizontal mido el tiempo. ¿Ok? Entonces recuerden que en t igual 0, cuando t igual a 0 significa que estoy aquí en el origen del sistema. En t igual 0, el desplazamiento inicial es x sub 0. Ahí está. X sub 0. Y como esta es una ecuación, una función trigonométrica, entonces el gráfico es un gráfico así como este, un gráfico de tipo armónico. Ahí está. Ese gráfico en términos de funciones trigonométricas. Entonces observen la característica de este movimiento es que como no tiene amortiguamiento, entonces significa que esta distancia A, que es la amplitud del sistema, es constante todo el tiempo. Aquí está, esta altura es A, esta altura es A, esta altura es A, y el A, recuerden, lo acabamos de calcular. Aquí está. Incluso aquí, por debajo del miembro del eje horizontal, aquí tengo A, esto también es A, esto también es A. ¿Ok? Ahí está. Recuerden que en t igual 0, tengo un desplazamiento inicial x sub 0 y también en t igual 0 tengo una velocidad inicial. Y la velocidad inicial, recuerden, es la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, que aquí lo estoy viendo como la pendiente de la recta tangente al gráfico en este punto. ¿Ok? Entonces, la pendiente de la recta tangente al gráfico en este punto está dado por b sub 0. Ahí está. ¿Okay? Además, puedo observar aquí, miren, como aquí mido el tiempo en el eje horizontal, aquí tengo que la distancia de cresta a cresta es igual a t, que es el periodo de oscilación de la estructura. T. ¿Ok? La distancia de cresta a cresta es T, que es el periodo de oscilación de la estructura, pero también lo puedo medir de valle a valle, es decir, de este punto, por ejemplo,
a este punto. Y entonces esta distancia de este punto a este punto también es t. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. Entonces este gráfico es periódico. ¿Ah? Es periódico. ¿Cómo sé que este gráfico es periódico? Recuerden que para que una función sea periódica, se debe cumplir lo siguiente. X de t debe ser igual a x de t más t. Se debe cumplir esta igualdad todo el tiempo. X de t tiene que ser igual a x de t más t, donde t es el periodo de oscilación de la estructura. Muy bien, veamos entonces si es cierto eso y cómo puedo derivar ecuaciones adicionales. Ok, entonces digo, si x es igual a la amplitud por el coseno de omega t, ¿de dónde agarré esto? Si x es igual a a, esta es una función cualquiera, si x es igual a a por el coseno de omega t, entonces ahora propongo otra función, x igual a a por el coseno de omega, y en vez de t voy a decir t más t. Si estas dos funciones son iguales, si sí y solo sí, a ver, a coseno de omega t es igual a coseno de omega por t más t, sí y solo sí, este omega t, aquí hay una t mayúscula, sí y solo si este omega t es igual a 2 veces pi. 2pi. ¿Ok? Recuerden aquí, a coseno de omega por este paréntesis es lo mismo a coseno de omega por t más omega por el periodo. ¿Ok? Entonces, si esta función es igual a esta función, debe ser cierto que omega t, este omega t tiene que ser igual a 2pi. ¿Ok? Entonces, tiene que ser periódico. Omega por t igual a 2pi. Y entonces de ahí, de esta igualdad, me permite encontrar cuánto es omega, la frecuencia angular del sistema, igual a 2pi sobre el periodo, ¿no? De espejo, omega igual a 2pi sobre el periodo. Observen que esta ya es otra manera de encontrar omega. 2pi sobre el periodo, ya es una segunda manera de encontrar omega. Segunda manera. ¿Cuál fue la primera manera de encontrar omega? Voy a regresarme a la página inicial. La primera manera de encontrar la frecuencia angular fue raíz cuadrada de la constante de rigidez del sistema entre la masa. Omega es igual a raíz cuadrada de K sobre M. Esta es la primera manera de calcular omega, pero no es la única. La segunda manera de calcular omega la acabamos de encontrar, y omega es igual a 2pi sobre el periodo de oscilación del sistema. ¿Ok? Ahí está. Entonces de aquí yo puedo despejar cuánto es t, y t es igual a 2pi sobre omega, ¿verdad? Y 2pi sobre omega, y sabemos qué cosa es omega, raíz cuadrada de K sobre M, y entonces ahora esto es lo mismo que yo tenga 2pi por la raíz cuadrada de M sobre K. A ver, veamos si es cierto eso. Raíz cuadrada de K sobre M en el denominador, repito, raíz cuadrada de K sobre M en el denominador es lo mismo que yo multiplique por esa raíz cuadrada, pero tengo que invertir el quebrado. En vez de K sobre M, igual a M sobre K. ¿Ok? Eso es lo mismo. Es lo mismo. Y ahí tengo entonces una forma de calcular el periodo de oscilación del sistema. 2pi por la raíz cuadrada de la masa del sistema sobre la constante de rigidez del sistema. Ahí está. Ok. También puedo calcular la frecuencia. ¿Ah? La frecuencia F. Observen cómo diferencio esta F, que es frecuencia, de omega, que también es frecuencia. El omega es frecuencia angular del sistema. Y este F es frecuencia natural del sistema. ¿Ok? Entonces, en realidad, ese omega y el F se diferencian en las unidades. ¿En qué unidades está omega? A ver, ¿en qué unidades está omega? Radianes segundo. Radianes por segundo, correcto. Y F, que es la frecuencia natural, ¿en qué unidades está? Hertz. Está en hertz, correcto. Está en hertz, o lo que es lo mismo, ciclos sobre segundo. Ok, entonces la frecuencia es 1 sobre el periodo, ¿eh? Porque es el recíproco
del periodo de oscilación, 1 sobre T, y si T es igual a esto, ahí está, lo sustituyo, y esto lo puedo escribir como 1 sobre pi, y otra vez, miren, si esto está en el denominador, si este radical está en el denominador, lo puedo pasar a multiplicar al numerador, pero lo tengo que invertir, ¿ok? Entonces, m sobre k es k sobre m. Ahí está. Entonces, ahí tengo una fórmula para encontrar la frecuencia natural del sistema. 1 sobre 2pi por la raíz cuadrada de k sobre m. Ahí está, otra fórmula. Para que ustedes tengan todo su formulario. Aquí nos van a salir una gran cantidad de ecuaciones y de fórmulas que tenemos que tenerlas ahí. Hay que saber derivarlas. ¿Ok? Está bien que las tengamos en un formulario, ¿verdad? Pero tiene uno que saber derivarlas. Ok. Finalmente, pues, ahora, entonces, a ver, miren lo que tengo. A ver. Voy a regresarme a este gráfico, y si ustedes se fijaron, puse una numeración. 1 es este punto, exactamente. Miren, este punto, que es el punto donde el gráfico corta al eje horizontal. Aquí exactamente, ese es 1. 2 es el punto máximo aquí en la cresta. 3 es otra vez el punto donde la curva corta al eje, eso es 3. 4 es este punto máximo en este valle, ¿ok? Y 5 es cuando la estructura regresa a su posición de equilibrio estático. Entonces, este punto 1, este punto 3 y este punto 5, que son puntos donde la curva corta al eje horizontal, son puntos donde el sistema regresa a su posición de equilibrio vertical o, en general, posición de equilibrio estático. Entonces, ¿cómo miro? Pues, estos puntos, 1, 2, 3, 4 y 5 en un gráfico. A ver, el 1. El 1 es cuando la estructura está en su posición de equilibrio estático. El 1. A ver, miremoslo nuevamente. Ahí está el 1. Recuerden, es el punto donde la curva corta al eje horizontal. Es un punto donde el edificio está en equilibrio o ha regresado al equilibrio. 1. 2. ¿Cómo se va a mover la estructura en 2? En 2 está la amplitud máxima del sistema. Entonces significa que la estructura se está moviendo hacia la derecha. Y esta A es esta distancia. Esta distancia que se desplaza el marco es A, que es esta misma A también. Este es el punto 2. Okay. El punto 3, en el punto 3, nuevamente la estructura regresó a su posición de equilibrio estático. Y el 3 está dado por este punto, ¿verdad? Donde la curva corta al eje horizontal. El 4 es otro punto donde alcanzó la amplitud máxima, pero es opuesto al 2. Entonces, si en el punto 2 el marco se movía hacia la derecha, en el punto 4 el marco se está moviendo hacia la izquierda. Aquí está. El 4, el marco se mueve hacia la izquierda y alcanza la amplitud máxima. Esta distancia es A y esta distancia también es A. ¿Ok? Y finalmente en el punto 5, el marco nuevamente regresa a su posición de equilibrio. Entonces es un ciclo lo que está haciendo este marco. Entonces inicialmente está vertical, se desplaza totalmente a la derecha, regresa a su posición de equilibrio estático, se desplaza hacia la izquierda y vuelve a su posición de equilibrio estático. Y estas 5 posiciones, el marco se está moviendo de forma indefinida. Indefinida. ¿Por qué indefinida? A ver, ¿por qué indefinida? ¿Cuál es la razón de que este marco se está moviendo indefinidamente en el tiempo, de la misma manera? No hay amortiguamiento. Porque no hay amortiguamiento, es correcto. Esa es la respuesta. ¿Por qué el marco se está moviendo de forma indefinida en el tiempo t? No importa el tiempo que transcurra, el marco se está moviendo de la misma manera y no tiene manera de regresar a su posición de equilibrio estático.
No hay manera de que se quede estático otra vez. ¿Por qué es eso? Porque no está presente la fuerza de amortiguamiento. ¿Ok? Entonces, si yo regreso a la ecuación diferencial, yo miro aquí que esta ecuación diferencial no tiene fuerza de amortiguamiento. Entonces, este es un sistema que está vibrando y que no tiene forma de detenerse su movimiento. ¿Ok? Porque no hay fuerza de amortiguamiento. Muy bien. Entonces, a ver, regreso entonces a donde estaba. Y aquí están las ecuaciones, aquí está. Entonces, ahí está el gráfico del sistema estructural en 5 momentos, en 5 instantes, y indefinidamente él va a estar entonces moviéndose a la derecha, a la izquierda, a la derecha y a la izquierda. Está en un movimiento oscilatorio indefinido, sin forma de regresar a detenerse porque no hay fuerza de amortiguamiento. Ok, entonces es el ciclo completo que está haciendo la vibración en este primer tipo de vibración que se llama vibración libre sin amortiguamiento. Ok, entonces hasta ahí entonces muchachos, a ver, recapitulemos entonces y preguntas hasta este momento. Lo que hemos visto entonces es un estudio de esa primera ecuación diferencial que se llama vibración libre sin amortiguamiento. Preguntas hasta ahí. En la parte matemática o donde sea. A ver, ¿quién pregunta? Kevin Alemán. Kevin, a ver, pregunta Kevin. Todos esos valores, profesor, de frecuencia angular, de frecuencia natural y periodo son de la estructura, ¿cierto? Aún no hay relación con respecto al medio. Así es, con todo esto, buena pregunta esa. ¿Qué significa eso? A ver, todo lo que acabo de calcular, omega, el Km, son parámetros dinámicos, ojo, son parámetros dinámicos del sistema estructural. ¿Ok? Son parámetros dinámicos del sistema estructural. No son parámetros dinámicos del movimiento todavía. ¿Ok? No son parámetros dinámicos del movimiento. Aquí todo esto que he calculado son parámetros del sistema estructural. Si ustedes se fijan aquí, omega, frecuencia angular, es raíz cuadrada de la constante de rigidez del resorte, K, entre la masa del sistema. ¿Verdad? Y sobre la base de ese omega están calculados todas estas fórmulas. A ver, la amplitud, miren, está calculada en base al desplazamiento inicial y la velocidad inicial. Igualmente, esta otra forma de calcular la frecuencia angular, el período, son parámetros dinámicos del sistema estructural. Ok, gracias, profesor. Ok, entonces muchachos, a ver, yo quiero entonces, ya en esta semana ya no tenemos clase, ¿verdad? Entonces yo necesito que ustedes vayan a revisar cualquiera de los libros de dinámica de estructuras o dinámica estructural. ¿Qué libros tenemos? Tenemos el Chopra, ¿ah? Anil K. Chopra, dinámica de estructuras. Pero no es el único, también podemos ir a estudiar todo lo que acabamos de ver en el libro de dinámica estructural de Mario Paz. También hay otro libro que se llama Dinámica Estructural aplicada al diseño sísmico, el libro de Luis Edgardo Suárez, también es muy bueno. ¿Ok? Y también tenemos el Bazán y Meli, ¿ya? El Bazán y Meli, diseño sísmico de edificaciones. Entonces, esto que estamos viendo, muchachos, se llama dinámica estructural, sistema estructural con un grado de libertad. ¿Ok? Entonces yo quiero pues que toda esta parte matemática la vayan a estudiar. Ahí vamos, en las clases que siguen también van a ser clases muy matemáticas, ¿verdad? Entonces, para que ustedes vayan a ver los distintos tipos de movimientos que existen y cómo vamos a resolver las ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Entonces, terminando esta clase, pues en un momento solamente seno, ya tenemos ganada la cena. Entonces, ahora, después de la cena, pues le pongo estas cosas ahí en la carpeta Dropbox. Verifiquemos si ha grabado. Ahí está el punto rojo, muchachos. Parece que se ha grabado la clase. ¿Cómo la miran ustedes? Sí, parece que sí. Parece que sí. Ojalá que sí. Ok. Entonces, voy a tomar la asistencia, ¿verdad? Que eso es importante. Voy a tomar la asistencia. Entonces aquí permítanme un momento, no se salgan.
Profesor, yo tenía una consulta. A ver, consulta. ¿Quién habla? Habla Marvin Blandón. A ver, Marvin, adelante. Respecto a, no sé si sabe, pues supongo que sí, de las 2 semanas que se van a dar de vacaciones, eso nos afectará a nosotros. Yo espero la verdad que no, pues, porque eso implicaría atrasos en el semestre, pero De, no pla- nos va a afectar. de plano, 2 semanas de vacaciones. No, yo no sabía, Marvin. A ver, cuéntame más de eso. Yo no sabía Bueno, eso. mi papá me comentó, pues, de que el gobierno planea dar 2 semanas de vacaciones. Ah, bueno, ok. Bueno, en realidad, 2 semanas no sabía yo, Marvin. Yo lo que sé es la semana Una eh, semana. del 14 y 15 que cae lunes y martes. Y eso nos afecta a nosotros totalmente, ¿verdad? Porque nuestras clases son lunes y martes. Y recuerden que 14 y 15 de septiembre cae lunes y martes, ¿verdad? Sí, sí. Pero, ok, en esa semana estamos afectados, pero no sabía yo de 2 semanas, Marvin. A ver, ¿quién más sabe de esas 2 semanas? A ver. Solo de una semana he escuchado yo, pues. Una semana, ¿eh? De las 2 semanas en medio ha salido que van a ser de Ya, vacaciones. la uni ya puso algún comunicado oficial, ¿saben La, ustedes? la uni, pues sí no he visto, pero ya así, como dijo Blandón, el gobierno ha dicho que son 2 semanas. Y ya, al parecer es oficial las 2 semanas, pero no sabemos si eso mete a la universidad. Ok, entonces muchachos, esperemos algún comunicado oficial de la uni. Lo que les puedo decir yo es que nos vamos a reunir en el departamento de estructuras este viernes. Este viernes nos reunimos en el departamento de estructuras, bueno, de forma virtual, pues nos estamos reuniendo nosotros también. Y entonces ahí yo voy a hacer la pregunta, ¿verdad? Voy a preguntar a ver si es cierto eso y cualquier cosa yo les estaré comunicando también vía grupo de WhatsApp, ¿ok? Pero también estemos atentos a cualquier comunicado oficial de la UNI. Solamente le hacemos caso a los comunicados oficiales de la UNI, nada más, ¿verdad? Ok, entonces si ellos dicen, vamos a ver cómo nos afectan esas cosas. Pues lo que sí es cierto, a ver, es que en la semana de fiestas patrias, 14 y 15 de septiembre, cae lunes y martes. Y ahí estamos fregados, pues, porque nuestras clases son lunes y martes, entonces no hay clases, pues. ¿Ya? Vamos a ver cómo seguimos ahí entonces. Marvin, ¿estamos claros, Marvin? Sí, profesor, muchas gracias. Ok, bueno, pues entonces muchachos, a ver, por favor estar ahí atentos pues a la carpeta Dropbox que voy a colocar ahí todo lo que vimos hoy. Y también como ya no nos vemos esta semana, entonces esta semana voy a colocar pues una tarea de concreto también. Bueno, estamos en sismo, pues, ¿verdad? ¿Qué hacemos hablando de concreto si estamos en sismo? Pero ya lo dije de todas maneras. Ok, va pues. Entonces, muchachos, ahí terminamos. Entonces, por favor, entonces ahí nos despedimos. Nos vemos entonces el próximo lunes en clase de concreto. ¿Ok? Buenas noches, pues. Ok, buenas noches, muchachos.